Jean Suriel nació en Santo Domingo el 29 de agosto de 1976. Vivió sus años de infancia en La Vega, ciudad donde despertó su vocación por el sacerdocio, ingresando al Seminario de los Padres Carmelitas Descalzos desde 1994 hasta 1999. Estudió Filosofía y Humanidades en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Centro Filosófico Pedro Francisco Bonó, adscrito al Instituto Tecnológico de Santo Domingo. En febrero del 2001 ingresó a CDN Canal 37 como presentador de noticias y del informe meteorológico bajo la tutela del destacado meteorólogo hispano John Morales. En 2003 cursó Educación Cualitativa para el Cambio Socioeducativo, una maestría desarrollada bajo el convenio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad de Barcelona. Desarrolló la sección del tiempo para CDN Radio 92.5 FM, Sol 106.5 FM, Espacio 96.9 FM, además para el periódico Clave Digital. Fue conferencista para Venezuela de la Organización Meteorológica Mundial en el año 2007. Ha sido columnista para los periódicos El Caribe y Diario Libre. Formó parte del círculo literario Aida Cartagena Portalatín, coordinado por el sacerdote Tulio Cordero y perteneciente al Ateneo Insular, correspondiente al movimiento interiorista. Publicó en abril del 2016 su poemario Tránsito de Venus. En el 2013 regresó a formar parte de NCDN, el proyecto noticioso comandado por la veterana periodista Nuria Piera. Fundó el programa Agenda Climática TV en 2014 y Agenda Climática Radio en el 2019, convirtiéndose en el único programa a nivel nacional sobre temas meteorológicos y cambio climático. Se ha destacado en las redes sociales con 191,000 seguidores en Instagram y 181,000 seguidores en Twitter. Recientemente fue seleccionado por la empresa estadounidense Twitter para representar a República Dominicana en la difusión de noticias meteorológicas en su proyecto Currently, anteriormente llamado Tomorrow. En Municipalidad Global recibimos a Jean Suriel. Bienvenido a su programa de los domingos favorito, Municipalidad Global. Como pudieron ver en la introducción, hoy tenemos un plato fuerte, tenemos un invitado muy especial, el cual pues todo el mundo lo conoce, es un personaje de la televisión, pero además es el hombre clima en República Dominicana. Jean Suriel, bienvenido esta noche. Víctor, muchísimas gracias por la invitación. A tu programa Municipalidad Global. Así es, así es. La gente me pregunta, ¿qué tiene que ver entonces el clima? ¿Qué tú haces aquí con el tema municipal? Pues nosotros hablamos de las ciudades, todo lo que afecta a las ciudades, la capacidad de resiliencia que tenemos para responder a estos desastres naturales, pues está muy vinculado a los gobiernos locales también. Fíjate, y no hay ciudades sin ciudadanos, como me dice. Totalmente de acuerdo. Productor. Y fíjate que la relación es tan estrecha que el ejemplo lo vimos hace apenas unos días cuando la vaguada estuvo provocando lluvias en República Dominicana. Sí, la semana pasada fue terrible. Y algunas avenidas de la capital se inundaron. Entonces ahí está una de las principales problemáticas, claro, de las lluvias. Y no solamente es por las lluvias, sino por el desempeño y el desenvolvimiento de la municipalidad. Cómo los municipios, cómo los habitantes de la capital están haciendo un uso incorrecto de los residuos sólidos, especialmente del plástico. Es correcto, tú le has dado un enfoque correctísimo. Por eso en nuestro programa que tenemos los miércoles, una participación que tenemos en un segmento en el programa Después del Mediodía de la radio, en Neón, le hicimos una exhortación en esta semana que acaba de terminar sobre la cantidad de agua que cayó. Entonces pedíamos que no sacaran las fundas de basura a la calle, porque esto arrastra la lluvia y tapa los invernales, pues sabemos las consecuencias que hay. Jean, vamos a entrar en materia de inmediato. ¿Por qué y qué es temporada ciclónica? ¿Por qué existe el tema temporada ciclónica? Lo hemos escuchado de niños. Claro que sí. Siempre han existido los ciclones, desde que, es más, mucho antes de existir la humanidad en el planeta, ya la Tierra tenía un comportamiento, tenía unos patrones meteorológicos, climáticos,
y esos se fueron desarrollando y así también se desarrollaron los ciclones, las tormentas, los huracanes. Entonces, ya cuando la humanidad toma conciencia, y no estamos hablando de cuando se creó el habla, de cuando se creó la escritura, no, estamos hablando de aproximadamente menos de 100 años, o aproximadamente entre 100 y 150 años, que ya se está llevando un registro histórico y dándole seguimiento de manera estricta a estos eventos meteorológicos. O sea que hay un rigor científico. Es un rigor científico, exactamente. La meteorología no es científica totalmente. Correcto. Porque está manejando información que es variable. La atmósfera no lleva unos comportamientos que, digamos, que sea acción y reacción. La atmósfera es totalmente voluble, es cambiante al minuto prácticamente. Entonces, desde Japón, en 1850, empezaron a llevar esos registros de eventos que se producían en esa zona de Asia. Entonces, empezaron a llamarle tifones, porque es un vocablo que identifica los ciclones tropicales allá en Asia. De este lado lo llamamos huracanes, pero huracanes también es un vocablo taíno. ¿Qué ha pasado en los últimos 150 años? Se le ha dado seguimiento a las tormentas, a los huracanes, a las depresiones y, por ejemplo, del lado del Atlántico, que es donde vivimos nosotros, donde está el Caribe, donde está el continente americano, hay un periodo en el que se conjugan muchos factores. El principal factor es el calentamiento del mar y no vamos a hablar ahora en este momento del cambio climático, que es también calentamiento del océano, sino el calentamiento normal por la temporada, por la estación que está ocurriendo en el hemisferio norte en ese momento. Inmediatamente ya comienza la primavera en el hemisferio norte, también en la región del Caribe. Las aguas, tanto del mar Caribe como del Atlántico, empiezan a calentarse. ¿Por qué? Porque en un caso es visible para nosotros, pero en realidad es la Tierra la que gira sobre su eje. Entonces, pero vemos que el Sol viene desde Sudamérica hacia Norteamérica. Así es. Entonces, ha calentado ya el hemisferio sur. En ese tiempo se registran las temperaturas más frescas aquí en el Caribe, en República Dominicana. Hemos visto, por ejemplo, y es cuando sucede la temporada frontal, la escarcha en Valle Nuevo, camino al Pico Duarte, que mucha gente lo confunde con nieve, pero no es nieve, es escarcha. Entonces, a partir de los meses de marzo y abril comienzan a calentarse las aguas del Atlántico, pero es justamente a principios de junio cuando ya se dan todas las condiciones para que aparezcan los ciclones tropicales. Perfectas. Las condiciones perfectas. Estamos hablando agua caliente, una atmósfera que sea propensa para desarrollar un sistema de baja presión y los vientos que llegan desde África, desde el este del continente, desde el este del Atlántico y desde el continente africano. Esos son los vientos alisios, que siempre los vemos en los informes meteorológicos. Los vientos alisios están incidiendo en el país. Esos mismos vientos son los que se encargan de traer dos fenómenos que en la actualidad ya se conocen porque lo manejamos a nivel meteorológico. Son las ondas tropicales que salen desde África, correcto, pero las ondas salen desde el centro oeste de África. Pero hay otro fenómeno que hace apenas unos 20 años que se está hablando, siempre ha existido, que es el polvo del Sahara. Viene desde el norte de África. De mi niñez no se escuchaba eso. No se escuchaba. Yo te lo iba a preguntar, sí, porque siempre hablábamos de temporada ciclónica, las personas se resguardaban, un poquito más de previsión, sí. Empiezan las podas de los árboles para los tendidos eléctricos no se caigan. ¿Cuándo empieza esta temporada, Jim, exactamente? Ya comenzó el 1 de junio. O sea que tenemos unos días que iniciamos. Sí, ya ¿Cuándo concluye? Termina el 30 de noviembre, pero eso es un parámetro que los meteorólogos han tomado para tener una idea. Entre tal fecha y tal fecha se producen los ciclones tropicales, sin embargo hemos visto un comportamiento en los últimos años. Ahí vamos. Que por ejemplo ha habido actividad antes del inicio oficial. Ahí vamos, porque hay ahora una pretemporada ciclónica. O sea, así es. Y ahora hay más términos, Así como que es. las cosas se han ido alimentando. Ahora hay pretemporada ciclónica. Entonces, ¿la pretemporada qué es? Inclusive, el Centro Nacional de Huracanes solicitó formalmente a la Organización Meteorológica Mundial que anticipara el inicio oficial de la temporada. Entonces, ¿qué es una pretemporada? Es el 1 de O sea, junio. unos Entonces, la días antes. pretemporada son los fenómenos que se forman antes de fecha.
porque no hay una fecha específica en los que se forman. Por ejemplo, en el 2016 tuvimos un huracán al norte del Caribe, no representó amenaza para República Dominicana en ningún momento, pero fue el huracán Alex, que se formó un 12 de enero. Eso es totalmente de locos. Pero también tuvimos en el 2006 una tormenta que se formó a finales de diciembre y todavía el 6 de enero estaba dando rumbo por allá arriba por la vuelta del Atlántico, del noreste del Atlántico. No afectó a ninguna zona poblada, pero fue un fenómeno que se formó en ese tiempo. Y eso nos da un indicador de cómo está el planeta en este momento. Tú mencionaste tifones. Sí. Cuando estamos aquí en la temporada ciclónica, pretemporada, en el momento que estamos viviendo, ¿qué está pasando en otras partes del mundo? Pasa igual. O sea, donde quiera, en cualquier parte del globo terráqueo, existen estas temporadas, o es como las Grandes Ligas, cuando estamos jugando aquí sí. El béisbol invernal, pues en Grandes Ligas estamos descansando, cuando estamos en Grandes Ligas aquí se descansa. O sea, ¿qué pasa? Sí, ¿qué está pasando en este momento, por ejemplo, en Asia, en Europa? ¿Qué pasa con el clima? Sí, el planeta vamos a dividirlo en dos partes, hemisferio norte, hemisferio sur. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Como el sol está dando más en el hemisferio norte, las aguas tanto del Atlántico como del Pacífico se calientan de una manera significativa. Y eso es lo que produce las condiciones favorables para que se formen los huracanes, del lado del Atlántico y también en el Pacífico Oriental. Son esos fenómenos que afectan el oeste de México, por ejemplo. Pero también hay temporada ciclónica en el continente, en la zona de Asia. Y esa es la temporada de tifones. Entonces, porque allá se le llama de otra manera. Se le llama de otra forma, pero es lo mismo. Es el mismo fenómeno. Cuando vengamos de la pausa, Jim, yo quiero que tú empecemos a hablar un poquito ya de qué va a pasar o qué está pasando en la temporada, porque sabemos que existen ya unas predicciones, sí, vamos a decir así, para usar un término. Y no son muy alentadoras. Meteorológico. Cuando vengamos de la pausa, vamos a empezar de inmediato a ver cómo va esta temporada ciclónica. Claro que sí. Mantenga la sintonía, queridos amigos. Regresamos casi de inmediato con Jim Suriel. Hola, mi nombre es Victoria Félix, directora creativa de Savia Rojo. Somos un estudio dedicado a la activación de marcas corporativas. Creamos la emoción y la sorpresa en quien la vive a través del diseño de stands, eventos, mobiliario, escenografías modulares para set de filmación, tales como streaming, YouTube y televisión. Estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! ¿Quedao? ¡Prende! Motorcraft. Te yompeo. ¡Ah! Con Jim Suriel, aquí en Municipalidad Global. Hoy estamos hablando de meteorología, estamos hablando de la temporada ciclónica y sus conceptos. Jim, en el bloque anterior estábamos hablando de este año 2021. Tú usaste una palabrita ahí que nos dejó un poquito desconcertados, que no son
vamos a decir, No son predicciones muy alentadores. No alentadoras. son muy alentadores. ¿Qué va a pasar este año según las informaciones que ustedes tienen? Claro que sí. Hay un fenómeno en el Pacífico que también siempre ha sucedido, porque ahora la pregunta principal en las redes sociales es, ¿y eso sucedía antes? Sí, siempre ha sucedido, pero no se conocía. El fenómeno del Niño, que es un calentamiento de las aguas del Pacífico. Está también el fenómeno de la Niña, que es un enfriamiento de las aguas del Pacífico. Y está una fase que ninguno de los dos existen, entonces a esa fase le llaman la neutral. Es decir, las aguas ni están muy calientes ni están muy frías. Está a término medio. ¿Qué sucede? Este año ya está en vigencia el fenómeno, la fase neutral de ese fenómeno en el Pacífico. Pero eso incide de manera indirecta en el Atlántico, o mejor dicho, más directa, porque aporta una formación ciclónica por encima de lo normal. Por ejemplo, el año pasado, 2020, ahí sucedió la temporada ciclónica más activa de la historia. ¿Por qué de la historia? Desde que se tienen los registros históricos, lo que hablamos en el bloque anterior, desde 1850. Cuando se empezó esto a documentar. Cuando se empezó a documentar los fenómenos atmosféricos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, desde esa fecha hasta este año, el año pasado fue el más activo, con 30 tormentas. Dominicana pasó muy poco. Solamente 2 tormentas afectaron, que fueron las tormentas Isaías y también la tormenta Laura, que después de salir de nuestro país y después de provocar estas precipitaciones, se convirtieron en huracanes. ¿Qué es el Niño? El Niño es un enfriamiento de las aguas del Pacífico. Hay una franja que va desde Asia hasta Sudamérica en la línea de Perú. Entonces, esa zona hay un momento en que se enfría, es un periodo que dura aproximadamente un año, pero se repite cada 3 a 5 años. ¿Pero qué ha sucedido? Es como un ciclo. Es un ciclo, es un ciclo. Entonces, en los últimos 20, 30 años ha sucedido algo totalmente espectacular. Además de registrarse un proceso natural entre 3 a 5 años, el cambio climático, que ya lo conocemos y estamos mirando sus efectos en la actualidad, está incidiendo en que ese fenómeno ya no se forme cada 3 a 5 años, sino entre 1 a 3 años. ¿Y qué es la Niña? La Niña es el enfriamiento de las aguas, es decir, la misma zona, pero las aguas más frías. Entonces, todo esto genera una inestabilidad a nivel planetario. Te digo porque en las redes sociales que nos siguen, desde que sabían que tú estabas aquí en el programa, pues la gente ha empezado a hacer cuestionamientos. Claro, claro que sí. Y estos términos que a veces manejamos en los espacios que tú tienes en televisión, a veces son como muy apretados, muy rápidos. Sí, son muy rápidos. Y tú usas términos muy técnicos, muy términos meteorológicos que quizás la ciudadanía normal, común y corriente, pues no manejamos. Entonces, cuando hablo del niño, la niña, queríamos saber esas definiciones. Sí, y es bueno aclarar que tanto en inglés como en español se llama el niño, así mismo. ¿Por qué? Porque es un vocablo que empezó a utilizarse en 1950, 1960, en esa década, por los pescadores peruanos que vieron una anomalía que sucedía en el océano y que los afectaba a ellos, porque cuando sucedía el calentamiento de las aguas, los peces desaparecían. ¿Cuántos huracanes o tormentas tendremos este año entonces, Jim? Hay un pronóstico muy elevado para este año aquí en el Atlántico. Por ejemplo, la Universidad de Colorado, que es la que emite esos informes de manera frecuente y toma en cuenta también la región del Caribe, está estimando por lo menos 18 tormentas para este año. Wow. El Centro Nacional de Huracanes está previendo 20 tormentas. Y eso va a suceder justamente porque han tomado en cuenta de que la fase neutral está en desarrollo en el Pacífico y estaría presente también en el pico de la temporada ciclónica, que son los 3 meses en los que se forman más huracanes y más tormentas, que son agosto, septiembre y octubre. Es decir, es una temporada totalmente por encima de lo normal. ¿Vamos a superar el año pasado? Probablemente no lo superemos porque anterior al año pasado, la temporada que había formado más tormentas y más huracanes en el Atlántico fue en el 2005. Allá se formaron 28 tormentas. Y anterior a eso, en el 95, también hubo una actividad por encima de lo normal. Sin embargo, no se ha registrado una actividad prácticamente parecida o igual o similar un año tras otro.
Pero sí, esta temporada va a ser muy activa. Por ejemplo, ya tenemos los pronósticos, 18 tormentas estimadas por la Universidad de Colorado, 20 tormentas estimadas por el Centro Nacional de Huracanes, y los demás organismos que hacen pronóstico también están estimando entre 15 a 20 tormentas. Entonces estamos en una temporada muy activa. Muy activa, muy activa. Entonces, es bueno que tú hayas dado esta explicación, porque muchos de los alcaldes, amigos nuestros, que nos llamaron este fin de semana, después que anunciamos tu participación, y es una responsabilidad cuando surge, cuando inicia esta temporada de huracanes, de ciclones. Ellos arman unos operativos, activan unos comités. Sí, el comité de emergencias y respuesta, mitigación que ellos tienen, que son los ayuntamientos son que coordinan el territorio estos comités de emergencia. Sí. Entonces empiezan con el tema de las podas de árboles, limpieza de invernales, con un tema de concientización a la ciudadanía para el manejo de los residuos sólidos de manera, obviamente, un poco más responsable de lo normal. Y es bueno que sepan esto, que sí, este año va a ser muy activa la temporada. Y debe ser así, Víctor, porque hay dos planes que no se ha tomado en cuenta a nivel nacional. Siempre se le deja la mayor tarea y la mayor responsabilidad al gobierno central. Sin embargo, nosotros como ciudadanos también tenemos una responsabilidad inclusive mayor que el mismo gobierno, porque ¿quién va a proteger a nuestra familia? Nosotros. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Quién va a proteger nuestro hogar? Nosotros mismos también. Entonces, hay que tener, primero, un plan familiar preventivo para la temporada ciclónica. Pero no solamente para la temporada ciclónica, sino para otros eventos naturales. Por ejemplo, ¿quién está preparado para un sismo? Nadie. Nadie. Y entonces debemos aprender, por ejemplo, de Japón, de México, de Chile, que son los países que más reciben movimientos telúricos cada año. Entonces, ellos sí tienen un plan preventivo familiar que lo enseñan a los hijos desde pequeños, tanto en el hogar como en las escuelas. Entonces, aquí adolecemos de eso. Nosotros supimos en diferentes épocas de nuestras vidas momentos difíciles que vivimos como dominicanos. Sí. Durante y después de estos fenómenos atmosféricos, grandes huracanes, ciclones o tormentas que nos golpearon. Yo recuerdo muy de pequeño, era un niño con el ciclón David, que causó muchos estragos. Obviamente los daños van proporcionados a la infraestructura que tiene cada país en su momento. En ese momento todavía no estábamos tan sólidos como ahora, pero recordamos el George. ¿Qué huracanes o qué tormentas, Jean, han golpeado de manera contundente en los últimos años que tú recuerdes, que tú tengas en tus registros a nuestro país? Bueno, de manera histórica, y también lo recuerdo, era un niño cuando impactó el huracán David, ese ha sido hasta el momento el huracán más fuerte en impactar a República Dominicana. Lo hizo con categoría 5. Es el único huracán con esa intensidad en impactar el territorio nacional. Entonces, se dieron dos momentos. El primero fue cuando el huracán hizo contacto con la zona de Santo Domingo, que quedó devastada prácticamente en un 50-60% por los fuertes vientos y también por las inundaciones que provocó el fenómeno. ¿Qué sucedió en ese tiempo? En ese tiempo la infraestructura, los códigos de construcción eran totalmente flexibles y no había un rigor de que, por ejemplo, la mayoría de casas en barrios fuera techado en cemento. La mayoría eran de zinc, por eso salían las hojas de zinc volando. Sucedió lo mismo también cuando el huracán George, que fue el segundo huracán en provocar más daños en República Dominicana, y apenas lo hizo con categoría 3. Este sistema inmediatamente cuando tocó tierra empezó a debilitarse, fue categoría 2, cuando llegó al interior de República Dominicana, categoría 1, pero siguió provocando todos sus efectos. Los huracanes se miden especialmente por la intensidad de los vientos, no por el nivel de destrucción, porque ya lo has dicho, el nivel de destrucción va a estar totalmente relacionado con los códigos de construcción de una zona poblada. Porque, por ejemplo, un huracán categoría 5 que esté pasando por una isla del Pacífico totalmente deshabitada no va a provocar ningún daño. Sin embargo, una vaguada, que es la fase incipiente de un ciclón o de un huracán también, porque podría desarrollarse un sistema de baja presión, ese sistema puede provocar muchísimos daños. Por ejemplo, recordamos ahora
hace 2 o 3 años que durante el mes de noviembre completo llovió en República Dominicana y fue por 2 vaguadas que se establecieron. Entonces provocaron unas inundaciones extraordinarias en la zona del Cibao que nos deja en claro justamente que cualquier fenómeno atmosférico puede provocar daños incalculables en el país. Cuando vengamos de la pausa, Jim, yo quiero que tú me contestes una pregunta que muchos nos hacemos, los que no sabemos de este tema. ¿Qué más daño hace? ¿Las aguas o el viento? Perfecto. Mantenga la sintonía. Regresamos con Jim Suriel casi de inmediato. Hola, mi nombre es Victoria Félix, directora creativa de Sabia Rojo. Somos un estudio dedicado a la activación de marcas corporativas. Creamos la emoción y la sorpresa en quien la vive a través del diseño de stands, eventos, mobiliario, escenografías modulares para set de filmación, tales como streaming, YouTube y televisión. Ciudades sostenibles. Las ciudades se enfrentan a varios desafíos: cambio poblacional acelerado, planificación deficiente, déficit de infraestructura, contaminación, servicios urbanos sobrecargados y escasez de competencias en el mercado laboral. El aumento de las vulnerabilidades a los desastres y al cambio climático. También se suma el estrés ambiental de las ciudades. La desigualdad social y espacial, la falta de oportunidades económicas para los pobres y desfavorecidos, entre ellos mujeres, minorías y personas con discapacidad, la delincuencia y la violencia ponen en constante riesgo la cohesión social de las ciudades. No obstante, estos desafíos, las ciudades también son semilleros de soluciones innovadoras para un futuro sostenible para todos. Nuestra generación tiene la responsabilidad y la oportunidad de liderar un cambio, y el momento de actuar colectivamente es ahora. Las ciudades pueden convertirse en centros digitalizados cuyas soluciones se basen en datos que contribuyan a la planificación, la financiación, la inversión y las operaciones que estén bien fundamentadas, con lo cual se puede lograr la gobernanza urbana y la prestación de servicios. Por sobre todo, las ciudades pueden transformarse en economías del conocimiento que respalden la innovación, el emprendimiento, la participación y el desarrollo del capital humano. En la publicación Promover Ciudades Sostenibles, Perspectivas Regionales, se observan las tendencias de urbanización y desarrollo urbano en las economías emergentes. Es una copublicación del BID que le invitamos a leerla. El tema de ciudades sostenibles fue el contenido de nuestro paréntesis de esta semana. Esperemos que les haya gustado el contenido, pero también queremos que ustedes hagan sus sugerencias de qué quieren que hagamos los paréntesis. Pueden ver este paréntesis y este programa que están viendo esta noche con Jim Suriel a partir de mañana
lunes, diferido en nuestro portal de internet www.municipalidadglobal.com. Ahí están todas las entrevistas que hemos hecho en esta temporada. Obviamente, también va a estar esta a partir de mañana. Jim, en la pausa, antes de la pausa, ¿qué más daño hace? ¿El agua o los vientos? Porque la gente dice, bueno, pero cuando hay estas grandes inundaciones, pero los vientos en estas infraestructuras que tenemos son mucho más rígidas, mucho más, toleran un poco más la brisa. Pero las inundaciones como que no estamos preparados para ello. No estamos preparados para las inundaciones, de verdad que no. Y es el fenómeno que provoca más daños. Vamos a poner a la República Dominicana como ejemplo. Cuando hay un impacto de un huracán significativo, vamos a ver, por ejemplo, cuando el huracán George, en ese tiempo lo que provocó más daño fueron las precipitaciones. Cuando Noel, en el 2007, que impactó a República Dominicana como una tormenta, lo que provocó más daños fueron las lluvias que provocó ese sistema atmosférico en la cordillera central, que posteriormente degeneraron inundaciones catastróficas, que ya conocemos la historia de la tormenta Noel. Posteriormente se convirtió en huracán cuando salió de República Dominicana y hasta el momento es el único fenómeno que fue retirado su nombre de la lista de tormentas y huracanes tan solo por haber afectado como una tormenta. Ahí ya tenemos la magnitud del sistema atmosférico. Entonces, los vientos sí provocan daños, pero la magnitud de las inundaciones son incalculables. ¿Sabes que las redes sociales son muy importantes? Totalmente. En nuestro programa Municipalidad Global, nuestro espacio, pues obviamente también. Sabemos que para ti lo son, desde que, bueno, ya te hemos dicho que hacen preguntas, al saber que tú estabas aquí en el programa. Claro. Tenemos una pregunta aquí que nos hacen, ¿qué es ENSO? ENSO, ¿qué es el ENSO? Sí, el ENSO es la abreviatura de El Niño Oscilación del Sur. Es lo mismo que explicábamos en los bloques anteriores, el fenómeno del niño, pero ya el término general, lo que engloba al niño, la niña y la fase neutral, ese es el ENSO. Entonces, aquí tenemos otra pregunta de Stan Victoria. Dice, ¿cómo la temporada ciclónica afecta a las personas que viven cerca de los ríos? Totalmente un riesgo para República Dominicana, para cualquier otra zona, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo Estados Unidos se ha visto también afectada cada vez que hay fenómenos atmosféricos que impactan o por Texas, o por Luisiana, o por la costa de Florida, o por Carolina. Inmediatamente se acerca un fenómeno atmosférico de intensidad, no necesariamente tiene que ser un huracán. Volvemos a lo que dijimos anteriormente. Cualquier fenómeno atmosférico, una vaguada, una onda tropical, una depresión, una tormenta, un huracán, igualmente provocan daños en una zona poblada. Y las personas que viven cerca de los ríos, es totalmente inaudito de que las autoridades no han tomado en cuenta ese tema de dejar de permitir que se levanten viviendas a una distancia tan cercana. Hay una pregunta que parece que están unificadas una con otra con lo que acabas de decir. Sí. Dice Maloclipse aquí, ¿cuáles medidas entonces se toman en otras ciudades, en otros países, que aquí tenemos la capacidad de aplicar y no hacemos? Bueno, definitivamente esa es una. Ya se ha creado una cultura prácticamente de vivir en la ribera de los ríos. No obstante, hay una normativa que no permite la construcción a menos de 40, 60 metros de esa zona. Y es justamente por eso mismo, porque puede ser que un río dure 20, 30, 40, hasta 50 años sin provocar daños en una comunidad. Sin embargo, llega un momento en el que sí provoca los daños. Por ejemplo, vimos en el 2004, entre abril y mayo, se estableció una vaguada en República Dominicana. Y fue ahí cuando se desarrollaron unas precipitaciones en la zona fronteriza extraordinarias. Lo recuerdo, sí. Y entonces el Río Blanco, en Elías Piña, en la zona por la vuelta de Jimaní, se desbordó y causó una riada que sepultó una comunidad completa. Los fallecidos se contaban por decenas. Sí, lo recuerdo. Sí. Tenemos otra pregunta allí que nos hace uno de nuestros seguidores. 1.11. ¿Afecta el calentamiento global en la producción de ciclones? Es totalmente correcto.
Asimismo, como el planeta va experimentando ese incremento en las temperaturas, el mar se va calentando, pero también vimos un fenómeno, y lo hemos visto en los últimos años, que ha estado ocurriendo durante las temporadas ciclónicas. Anteriormente, por ejemplo, y voy a poner al huracán George como ejemplo, ¿Sí? cuando el George se acercó al sur de Puerto Rico tenía categoría 4. Cuando se acercó muy cerca de la isla Saona tenía categoría 3. Cuando impactó República Dominicana, categoría 2. Cuando estuvo dentro de República Dominicana descendió a categoría 1. Entonces, en ese tiempo, los huracanes, cuando hacían contacto con tierra, perdían condiciones para mantenerse para mantener sus vientos. Fuerza, Sí, para mantener esa fuerza. pero hemos visto todo lo contrario en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado, cuando se formaron los huracanes en el Mar Caribe, los que afectaron a Centroamérica, los huracanes categoría 5 que estaban en el Mar Caribe, y estoy hablando de Iota, Eta también, que fueron los huracanes que afectaron a la zona de Nicaragua especialmente, los fenómenos, en vez de disminuir cuando tocaron tierra, incrementaron su intensidad. Entonces vemos que hay un cambio en el mismo patrón atmosférico hay un comportamiento anormal. a nivel global. Ya no solamente se calientan las aguas, que es el principal combustible de un huracán, también se calienta la tierra, es decir, la zona donde estamos viviendo, y esto entonces incrementa el potencial aún más. Vamos con otra pregunta antes de seguir con nosotros aquí, pero nos hace una pregunta que va también unida a lo que estás diciendo. Nuestro seguidor Lafayette ZM dice, según van cambiando los tiempos, van aumentando los fenómenos atmosféricos. Cada año, ya explicaste que en algunos casos pues disminuyen, Sí. pero en algún momento podrán disminuir los huracanes o siempre vamos a estar teniendo actividad permanente en las temporadas ciclónicas. ¿No hay forma de que eso cambie? Bueno, ahí el planeta tiene un mecanismo para poder subsistir, y es que prácticamente respira. Un año se calienta, al año siguiente se enfría, y así va desarrollando ese mismo comportamiento cíclico que permite que el planeta pueda respirar y pueda liberar energía. Por eso es que en muchas ocasiones el Atlántico, por ejemplo el año pasado, vio muchísimas tormentas, 30. Este año se espera que también suceda algo parecido, aunque no con la misma intensidad del año pasado. Pero por ejemplo vimos en el 2015, en ese tiempo se formó un fenómeno El Niño en el Pacífico, y esos fenómenos se comportan de maneras diferentes en el Atlántico. Cuando hay un niño, disminuye la formación ciclónica, pero cuando hay una niña, aumenta la actividad tropical. Cuando hay una fase neutral, también se mantiene activa la temporada ciclónica. Entonces, en el 2015 fue una temporada por debajo de lo normal. Y, por ejemplo, en 1930 solamente se formaron 3 fenómenos, una tormenta y 2 huracanes. ¡Wow! Pero esa vez impactó a República Dominicana el huracán San Zenón. Y nos golpeó muy duro. Y nos golpeó extraordinariamente. Hace un rato tocamos el tema del polvo del Sahara. Lo dejamos por encimita porque queríamos tocarlo en el bloque que viene a continuación. Yo quiero que tú nos definas si este término está bien empleado, si realmente el polvo viene del Sahara y en qué afecta esto a nuestro país. Mantenga la sintonía, regresamos con Jean Suriel después de la pausa.
no sabe cuando vamos a la pausa, Jim, que esto se convierte en un diálogo mucho más abierto. Y tenemos este tema muy largo, se extiende. Programa paralelo. Sí, un programa paralelo. Pero esto tiene mucho de cultura. El comportamiento del dominicano en esta temporada tiene qué sé yo, un comportamiento como muy especial, muy sui generis. Empiezan a comprar muchas cosas, Sí, se llenan de latas, sí. Suben los precios, encarecen la mercancía porque la gente como que se apertrecha, como que quiere tener las provisiones necesarias en caso de que tengan que golpearnos un fenómeno atmosférico. Y eso sucede porque no se tiene el plan familiar preventivo, lo que hablamos al principio justamente, porque ahí sabemos qué hacer y en qué momento. Pero las recomendaciones tuyas, vamos a dejarlas para el final. La parte final del programa, porque tenemos algunas preguntas también en esa dirección. Jim, antes de la pausa, el polvo del Sahara, háblanos de eso. Es un fenómeno de reciente tratamiento. De reciente tratamiento porque a nivel meteorológico, por ejemplo, hablamos de 100 años y el polvo del Sahara se está manejando la información como tal desde 1980, 1990, cuando se empezó a distinguir en las imágenes de satélite una partícula muy fina que se levantaba desde África y que se cernía por todo el océano Atlántico. Los meteorólogos no sabían qué era, porque en ese momento estaba en desarrollo la tecnología satelital aplicada a la meteorología. Ya los satélites existían desde hacía décadas anteriores. Sin embargo, para identificar los fenómenos atmosféricos fue desde 1980, 1990, cuando se empezaron ya a tener estas herramientas para desarrollo de la información meteorológica. A partir del año 2000, varios científicos de Estados Unidos le dieron seguimiento de manera estricta y llegaron a África. Y justamente al norte de África detectaron con las imágenes de satélite y enviaron hasta barcos también a las costas africanas en el Atlántico para ver qué era lo que estaba sucediendo. Entonces en África hay un desierto que ahora mismo es el desierto de arena, y hago la salvedad porque hay otros desiertos más grandes todavía, pero no son de arena. Por ejemplo, la Antártida es un desierto, pero es de hielo. Entonces el desierto del Sahara, que cubre prácticamente todo el norte de África, tiene una extensión similar al área continental de Estados Unidos. Wow. O al área de China también igualmente. Son más de 9 millones de kilómetros cuadrados de arena, de dunas. Entonces, cada vez que se genera una tormenta de arena en el desierto del Sahara, que se eleva a la atmósfera, los vientos se encargan de llevar todas esas partículas hacia el océano Atlántico. Y hay una gran parte de esas partículas que se quedan en el océano, y de ahí se desarrolló otro fenómeno que es el sargazo, que todos los años también afectan a nuestras costas y por supuesto que impacta en el turismo. El sargazo es una planta que se genera en el fondo del mar, y cuando el polvo del Sahara cae en el océano Atlántico, fertiliza todas esas zonas. Entonces hay mayor crecimiento. Abona totalmente. Sucede lo mismo cuando llega el polvo del Sahara al Amazonas, que es es el pulmón del planeta. Pero sucede lo mismo también en República Dominicana. Los Haitíes, la cordillera central, son beneficiadas por el polvo del Sahara, son uno de los efectos positivos que tiene. Entonces los efectos negativos: disminuye las lluvias, incrementa las alergias respiratorias, disminuye los huracanes, ese es otro efecto positivo, porque cuando hay un sistema de baja presión, el polvo entra en el interior de ese sistema, entonces no permite que pueda desarrollarse como un ciclón tropical. Entonces sí existe el polvo del Sahara, viene desde el norte de África, y se le llama a sí mismo porque así se llama el desierto. Y vemos lo positivo que es para nuestro país. No solamente negativo, sino también positivo. Bien, dijiste cómo funciona este sistema, pero hay una pregunta que me gustaría que nos ayudara a aclarar esta duda. Claro. ¿Cómo funciona entonces esto de un huracán ya nos está golpeando? ¿Cómo camina? ¿Cómo obra? Porque yo cuando estoy en el mar, me gusta el mar, veo que viene una ola, yo sé, estoy viendo con mis ojos cómo me voy a enfrentar, cómo la voy a tomar. Pero ¿cómo funciona un sistema interno de un huracán o una tormenta de esta muy fuerte? Porque a veces la graficamos como un remolino, Sí. No sabemos si los vientos suben o si bajan. ¿Existe el ojo del huracán?
Sí, por supuesto que sí. Y vamos a hablar en sentido general y después entonces en sentido más focalizado. El ciclón tropical, que incluye la depresión, la tormenta y el huracán, es una baja presión con una circulación ciclónica. ¿Qué significa circulación ciclónica? En el hemisferio norte, estos sistemas giran contrario a las manecillas del reloj. El reloj gira hacia la derecha. Entonces, contrario es que los vientos giran a la izquierda, sobre su centro, sobre su eje. En el hemisferio sur sucede todo lo contrario, giran al revés. Entonces, focalicémonos ahora con el huracán, que es el ciclón tropical por excelencia. Ese fenómeno tiene paredes, tiene ojos, tiene una periferia que en ocasiones ha llegado hasta medir más de 1000 kilómetros. Entonces, hubo un huracán hace aproximadamente unos 4 o 5 años que transitó por todo el Océano Atlántico, que había una circulación del huracán que estaba afectando al noreste de República Dominicana y había otra zona que estaba más para arriba de Bermuda. Entonces, ahí podemos determinar qué tan amplio se puede desarrollar un fenómeno con esta intensidad. Entonces, el huracán desarrolla un ojo ya a partir de la categoría 2, porque ya cuando tiene categoría 1 es prácticamente una tormenta, pero con vientos superiores a 119 kilómetros por hora. A partir de la categoría 2, ya la velocidad de los vientos son mayores y se genera entonces lo que se conoce en el ámbito meteorológico, el efecto Coriolis. Hemos visto cómo en una licuadora tenemos solamente un poquito de agua, la encendemos y el agua se localiza en la pared de la licuadora y podemos ver la cuchilla en el centro. Funcionando. Sucede lo mismo con un huracán. Cuando el centro empieza a moverse más rápido sobre sí mismo, entonces los vientos, la nubosidad se localiza en una periferia que es el ojo. Entonces, en muchas ocasiones, muchas personas confunden la calma del ojo con el final del impacto de un huracán. Y lo conversábamos también en la pausa anterior, cuando el huracán David en República Dominicana sucedió lo mismo, porque hay ojos de huracanes que pueden medir hasta 50 kilómetros. Y podemos ver el sol y podemos... Se siente el calor. Como que ya pasó todo. Las personas piensan que ya pasó. Sin embargo, es una calma totalmente pasajera de aproximadamente de 1 a 2 horas, porque entonces viene la parte más destructiva, que es la pared oeste, la pared este o la pared sur, que es en el caso de nosotros aquí en la región del Caribe, porque los sistemas se mueven usualmente desde África hacia la región del Caribe. Jim, vamos a hacer una pausa nueva vez. Ya estamos llegando a la parte final del programa este domingo y nos quedan un par de cuestiones con las redes sociales de nuestros seguidores, pero quisiéramos también que tú nos orientes sobre qué debemos hacer en este momento que estamos viviendo la temporada ciclónica y cómo debemos prevenir. Por supuesto. Mantenga la sintonía, regresamos ya en la parte final de nuestro programa Municipalidad Global con Jim Suriel. Hola, mi nombre es Victoria Félix, directora creativa de Sabia Rojo. Somos un estudio dedicado a la activación de marcas corporativas. Creamos la emoción y la sorpresa en quien la vive a través del diseño de stands, eventos, mobiliario, escenografías modulares para set de filmación, tales como streaming, YouTube y televisión.
estamos ya en la parte final de Municipalidad Global. Nosotros, por costumbre, en nuestras redes sociales, como pudiste ver, le damos participación a nuestros seguidores, tanto en nuestros medios de las plataformas de redes sociales como de televisión. Nosotros queríamos dejar esta pregunta de último, porque va muy, como es seguidor nuestro programa sabe que la tendencia al final del programa es hablar de cosas positivas o, vamos a decir, recomendaciones en el ámbito que estamos tratando esta noche. Nuestro amigo y seguidor, René Fiallo, nos pregunta si hay alguna recomendación especial para la temporada ciclónica relacionada con la pandemia del COVID que nos afecta. Y en sentido general, ¿cuáles medidas prácticas tú recomiendas en el día a día durante esta temporada? Sí, voy a referirme y a enviarlos directamente a internet, porque si empezamos a detallar todos los procedimientos a realizar antes, durante y después del impacto de un fenómeno atmosférico, nos tomaríamos prácticamente el día completo, porque entonces salen muchísimas aristas y mi recomendación es que vayan a Google y pongan qué hacer durante el impacto de un huracán, antes, durante y después, y así mismo se lo desglosa de dato por dato y procedimiento por procedimiento. Pero lo principal es mantenerse en comunicación. La información es poder hoy en día. Entonces, lo más esencial es darle seguimiento a las informaciones de la Oficina Nacional de Meteorología, del Centro Nacional de Huracanes, del Centro de Operaciones de Emergencia, que manejan todos estos datos, y mantenerse siempre informado qué está sucediendo en el Atlántico, qué está sucediendo en el Mar Caribe, para que no nos tomen, como dicen los dominicanos, asando batata. Asando batata. Entonces, siempre, esa es una actitud preventiva, estar informados. La segunda es tener el plan familiar preventivo, que también podemos encontrar muchísimas informaciones en Internet. Y en cuanto a la pregunta del COVID con la temporada ciclónica, Sí. es totalmente... ¿Hay alguna recomendación especial? Sí, es totalmente determinante. Por ejemplo, si hay una amenaza seria para República Dominicana, si hay personas que están afectadas por el coronavirus y están en una zona que necesariamente debe ser desalojada, entonces ahí ya hay una gran problemática. Se complica. El Centro de Operaciones de Emergencia y la Defensa Civil elaboraron un protocolo para este año, justamente, y así dar a conocer qué hacer justamente en ese momento, cuando haya una amenaza. También la pueden encontrar en Internet. Asimismo, Manual COVID, temporada ciclónica, Centro de Operaciones de Emergencia. Ellos lo elaboraron y lo pusieron a la disposición de la ciudadanía. Pero, por ejemplo, si tenemos una persona con una situación delicada de salud en la casa, aunque no tenga el COVID, entonces nosotros tratar de proteger nuestro hogar, podando árboles, tratando de no tener ningún desperdicio ni en el patio, ni en la acera. Si hay alguna ventana que está rota y puede ser que se quiebre por el impacto de los fuertes vientos de un huracán, entonces repararla. Si tenemos la posibilidad de poner protectores de metales también en las ventanas, sería muy, muy ideal en este momento. Y sobre todo, tener algunas herramientas en la casa. Por ejemplo, un radio a pila, que eso lo tenían siempre nuestros abuelos en la claro. casa, un radio a pila. ¿Por qué? Porque si impacta un fenómeno Hay un y corte se va la energético, electricidad, Estamos informados. estamos informados. Jim, mira, queremos lamentablemente despedir el programa porque ha sido bastante amena la conversación. Para nosotros no ha sido una entrevista, sino una experiencia Un conversatorio. muy gratificante, un conversatorio muy gratificante aquí en Municipalidad Global con tu participación. Queremos exhortar también a nuestra teleaudiencia que en esta temporada sigan a Jim Suriel en sus redes. Él se mantiene, como ustedes pueden ver, al tanto en todo esto y obviamente las recomendaciones de un dominicano, porque es importante las personas que hablan nuestro idioma y que entienden nuestra cultura. De verdad, Jim, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ti, Víctor, al equipo también por la invitación y de verdad que me sentí en casa. Gracias, Jim. A ustedes, amigos televidentes, esto es todo por esta semana aquí en Municipalidad Global con nuestro mensaje final, a vacunarse. Estamos ya casi en el principio del fin de esta pandemia. Ya el equipo completo de Municipalidad Global está debidamente vacunado. Así que
acudan a cumplir con su deber por el país, por la familia, por el planeta. Feliz resto del domingo y hasta la próxima semana.